Bien, hermanos, vamos a concluir este tema que traemos, que se llama la familia cristiana en la práctica, ¿verdad? Y que quiero que busque en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 28. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? Amén. Hoy hay cristianos que andan sin Biblia. Aunque sea en el teléfono, hermano, si usted es muy moderno, instálala en el teléfono, yo la tengo en el teléfono. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 28, porque vamos a practicar y vamos a hacer algo que es muy bautista, pero yo no sé si aquí lo saben hacer. Y vamos a tratar de hacerlo, porque vamos a leer por última vez este texto. Repito, Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 28. Y vamos a leer, a ver, los bautistas de antes, si se acuerdan de esto, de manera antifonal. Amén. Y eso lo que quiere decir es esto. Yo voy a leer un versículo y la congregación lee otro. Yo leo un versículo y la congregación lee otro. Y así hasta que terminemos. Eso también se le dice alterna, de manera alterna. Entonces recuérdese, yo voy a empezar con el 12, usted lee el 13, yo leo el 14 y así sucesivamente, ¿verdad? Amén. Bien, vamos a leer por último este precioso pasaje que habla sobre la familia cristiana. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y que los que lleváis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para todos y para todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinad todo, pretended lo bueno. Absteneos de toda forma de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo buen proceso de Cristo sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirlo todos ahora. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria a Dios. Bueno, hermano, estábamos viendo, como les decíamos, este tema sobre la familia cristiana en la práctica. Y hoy lo vamos a concluir, pero vamos a repasar algunos de los temas que tienen que ver con cómo funciona la familia cristiana, cómo funciona la iglesia, cómo es el ideal de Dios para el cual o hacia el cual Dios quiere que nosotros luchemos, que nosotros batallemos, ¿no? Que no nos rindamos y que no tomemos el camino fácil, sino que tratamos de vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a ver que incluso vamos a tener ayuda del Espíritu Santo para eso. Pero mire, vimos varios subtópicos o temas. El primero es que la iglesia o la familia cristiana aprecia a sus líderes. ¿Ven? La familia cristiana aprecia a sus líderes, no los de afuera, no solamente los de afuera, sino los que Dios le ha dado. Número 2, vimos que somos responsables, que debemos ser responsables e involucrados los unos por los otros, ¿verdad? Vimos también que hay que tomar tiempo para pensar, observar y buscar en oración lo bueno. Bueno, dije esto, hay que tomar tiempo, porque dice buscar siempre lo bueno, hay que tomar tiempo para analizar, para pensar, para discernir qué es lo bueno. En la segunda parte, o como dice en inglés, en the second installment, vimos que la iglesia tiene una atmósfera, debe tener una atmósfera, y esa atmósfera es la alegría. La iglesia no es un lugar triste, ni la iglesia es un lugar donde se deben perpetuar ni exagerar demasiado los momentos tristes, ¿verdad? Eso hay que estar vigilante con eso, que a veces uno le cambia el ambiente a la congregación con excesivamente estar en cuestiones de tristeza
o deprimente. No, la iglesia es un lugar en sentido general alegre. Amén. Hay tiempo para todo, pero prima la alegría, prima el gozo, prima el regocijo. Eso es lo que entendemos en la Escritura. Dice orar sin cesar. O sea, Dios había dicho esto, lo había puesto de esta manera para que lo entendamos. Dios debe ser como la canción que uno tiene en mente. Orad sin cesar. Y yo usaba aquel ejemplo que uno se despierta, a veces tiene una canción ahí en la mente. Bueno, Dios debe ser como esa canción. Y la conversación con Dios debe ser continua. Yo no digo que si usted está manejando, usted cierre los ojos y se ponga a orar, ¿no? Pero usted se puede manejar. Por cierto, que yo oro manejando. La mayoría de las veces que oro por los hermanos lo hago manejando. Y algunos hermanos me dicen, pastor, pero no voy a cerrar los ojos. Como si yo lo fuera a cerrar. Y yo voy manejando y voy orando con ellos. Y el Señor bendice a fulano y a mengano. Y en medio de eso se me mete uno delante y yo, en el nombre de Jesús, Señor, que la gracia tuya de ayer. Amén. No, bueno, pero hay que estar, eso es lo que dice orar sin cesar. Porque alguno puede tomar eso literalmente y dice, me voy a encerrar por los siglos de los siglos en mi casa y voy nada más a orar para el Señor. Ahí te vas a morir, eso no es lo que Dios quiere decir. Lo que Dios quiere decir es que Él debe estar presente siempre. El diálogo y la conversación entre Dios y tú debe ser fluido y constante. Es bueno hablar con Dios antes de ir a hablar con otra gente. A veces nos pica contarle algo a alguien. Porque tengo que desahogarme. Desahógate con Dios primero. Amén. Y te voy a decir algo. A veces cuando te desahogas con Dios primero, te das cuenta que no tienes que desahogarte con más nadie. Amén. Amén. Dios quiere que seamos un pueblo agradecido. Eso lo vimos también en el pasado episodio. ¿Por qué? Porque aquí todo es regalado. Escúchame esto, hermano, porque esto el pueblo cristiano le cuesta trabajo recibirlo. Aquí todo es regalado. Todo lo que viene de Dios o lo que ha venido de Dios para tu vida es regalado. Pastor, ¿usted cree que yo no me lo gané de alguna manera? Nada, absolutamente. Pastor, porque yo fui un buen chico. No, nada. Todo es por gracia. Si lo que Dios nos fuera a dar a nosotros dependiera de cómo somos nosotros, pues ya saben lo que nos toca. ¿Verdad? Bien. Y por último vamos a entrar en el tema de hoy que nos ocupa y vamos a saltar al versículo 19. Un versículo importantísimo. No apaguéis al Espíritu. Escúchame bien, porque puede ocurrir esto. Yo he escuchado muchas conversaciones de cristianos a lo largo de mi ministerio que me dicen, pastor, antes el Espíritu Santo se movía en mí, me usaba de una manera tremenda, pero ya no. Y no quiere decir que Él se ha ido, no quiere decir que Dios, que perdiste la salvación si eres un salvado auténtico, si de verdad tú aceptaste a Jesucristo y creíste en Jesucristo como Salvador. No quiere decir que Él se ha ido, sino que hay cuestiones que lo han apagado. Y la Biblia se refiere al Espíritu Santo como un fuego. Y un fuego es una cosa dinámica, un fuego es una cosa presente, una cosa viva, ¿verdad? El fuego, una cosa abrasadora, una cosa con ímpetu. Pero la Biblia nos dice que hay agua para el Espíritu, que hay ciertas cosas que son como agua sobre ese fuego. Amén. Entonces miren lo que dice. ¿Cómo se apaga el Espíritu? Apagar el Espíritu, ¿qué es apagar el Espíritu? Apagar el Espíritu es impedir la manifestación de su transformación y su santidad. Escúchame bien, apagar el Espíritu es impedir, detener, hacer cosas que impiden que en su manifestación en nosotros Él nos siga transformando y nos vaya llegando hacia una vida de santidad. Porque el Espíritu es ¿qué cosa? ¿Es el Espíritu qué? ¿Cuál es el apellido? Santo. Entonces, nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo e inclinarse hacia lo no santo. Amén. Hacia lo que no es puro. Nadie puede tener el Espíritu Santo e inclinarse a lo pecaminoso. Cuando eso ocurre, empieza a suceder una contradicción y en el individuo se detiene la transformación. Es más, empieza a ocurrir un proceso inverso donde la gente empieza a regresar a como era. ¿Y qué es precisamente apagar el Espíritu Santo? Yo leía esto cuando me preparaba para esto, me gustó esta idea. Muchas veces el proceso de apagar al Espíritu Santo es volver a quienes éramos. Volver al lugar de donde nos sacaron. Amén.
Entonces Pablo nos está diciendo a la familia cristiana: esfuércense en seguir adelante y no vuelvan a ser lo que eran, porque al hacer esto contritan al Espíritu Santo y detienen el proceso de transformación. Se para la obra, se detiene la obra. Yo recuerdo en una oportunidad, venía yo regresando en un camión de por allá venía de Santiago de Cuba, iba rumbo por la carretera de Bayamo, y al entrar como a Bayamo veo un enorme edificio donde las obras claramente se habían detenido. Lo que quedaba era el esqueleto, pero era de algo que se estaba construyendo ahí. Yo pregunté: ¿qué es lo que es? Y dice: ese iba a ser el hospital de Bayamo. Ese iba a ser el hospital. Y entonces había ahí una intención de algo grande que se iba a hacer, pero se detuvo, y lo que iba a ser nuevo, bueno y novedoso, ya parecía que no era ni bueno, ni nuevo, ni novedoso, porque estaba detenido. Más bien todas estas cuestiones del medio ambiente, que son como parásitos, estaban empezando a llenar aquello, el moho, las higueras o las enredaderas subiendo por todas las columnas de aquel lugar. Y a veces al cristiano le pasa eso, que por empezar a volver a hacer las cosas que no hacía, o a empezar a regresar poquito a poco al lugar de donde lo sacaron, las higueras y el moho del pecado lo empieza otra vez a envolver. Y donde había algo promisorio, comienza a verse una ruina. Amén. No apaguéis al Espíritu Santo. El agua para el Espíritu Santo es el pecado. Fíjate, Él no se puede ir, el Espíritu Santo no se va a ir de ti. Si otra vez, repito esto, y esto es una salvedad, porque hay quien dice: ya yo creí, tengo el cristiano. No, el Espíritu Santo, si tú eres un cristiano auténtico, que tú creíste y que tú crees en tu corazón que Cristo es tu Salvador y tú te arrepentiste, el Espíritu Santo está allí. Pero en cuanto tú empiezas a cometer pecado y a alejarte, a volver al sitio donde Dios te sacó, su intensidad, su pasión y su manifestación en ti se deprime, se detiene. Eso es lo que la gente llama, lo que por ahí los teólogos llaman, no es un problema de posición, no es que pierdes tu posición, es un problema de relación. Si yo me llevo mal con mi padre, porque empiezo a hacer cosas que a mi padre le desagradan, no quiere decir que yo pierdo mi posición. Yo soy hijo de mi padre por siempre, por una cuestión de nacimiento. Mi padre va a ser siempre mi padre, eso es un hecho incambiable. Pero si yo empiezo a hacer las cosas que a él le desagradan, mi relación se ve afectada. No la posición, la relación. Y apagar el Espíritu Santo es comenzar. Es más, mira, te voy a decir algo. Y esto es una experiencia que todos hemos tenido, ¿no? No me voy a hacer aquí santurrón, no es ese mismo. Pero cada uno de nosotros ha tenido la experiencia del pecado. Y usted hoy puede tener el culto o el momento devocional de oración más lindo, pero si hace un pecado, al otro día le cuesta trabajo ir a orar. Siente una extraña vergüenza por ir a la presencia del Señor. Y por eso, cuando mucha gente falla en arreglarse con el Señor a tiempo y les gana esa vergüenza, les gana ese temor y no quieren orar otra vez, ya no quieren orar mañana, y ya empiezan como a tenerle vergüenza a todo lo que tiene que ver con Dios porque se sienten sucios, comienza este proceso de apagar la obra del Espíritu Santo. Se detiene la obra. Por eso mi exhortación es, porque cada uno de nosotros puede cometer error. De hecho, la Biblia dice: no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Pero mi consejo pastoral y de parte del Espíritu Santo es: tú puedes cometer un error, pero arréglate pronto con el Señor y no lo dejes. David decía: mientras callé, enmohecieron mis huesos, hablando de la obra y del hospital, mientras callé, enmohecieron mis huesos. Por eso ya a veces nos falta ese ímpetu, ese deseo de servir a Dios, ese gozo, esa pasión, ese interés por las cosas de Dios. Algo en nosotros se ha apagado. Amén. Pablo dice: no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, evita el pecado.
Evita hacer las cosas que hacía antes. Evita la invitación del pasado en tu vida. Evita. Rechaza. Amén. Eso tiene que ver hasta a veces con una relación. Y a veces yo no menciono porque menciono estas cosas. Pero volver al pasado, volver atrás, tiene diferentes matices para cada uno de nosotros. Puede ser incluso una relación. Y no estoy hablando de una relación amorosa. A veces hay amistades, gente con la que nosotros andamos, que apagan el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Por sus conversaciones, por sus intereses, incluso por su aprecio hacia nosotros. Cada uno en algún momento ha tenido esta especie de relación tóxica que dicen ser nuestros amigos, pero cuando estamos junto con ellos son especialistas en hacernos sentir mal y en salir de ahí apagados espiritualmente. Rechaza ese tipo de relaciones. Don't let anything come between you and God. No dejes que nada se interponga entre tú y Dios. Nada. Y en ese proceso hay que dejar a veces algunas cosas, pero hay que seguir. Amén. Dice el versículo, o sea, no apaguéis el Espíritu Santo, no con pecado ahoguen, o con volver al pasado no ahoguemos lo que Él está haciendo en nosotros. Dice el versículo 20, no menospreciéis las profecías. ¿Quieres que te diga una cosa? Pues si no lo sabemos, Dios habla a su pueblo. Amén. Esto no es una idea que nosotros tenemos. Esto no es una especie como de histeria colectiva, donde un grupo de gente se ponen de acuerdo para creer algo y se vuelven locos con eso. Esto no es fanatismo, esto no es Jim Jones ni nada de esto. Dios habla a su pueblo. Ahora, escucha lo que te voy a decir. No menosprecies la comunicación sobrenatural de Dios contigo, porque el diablo va a tratar de hacerte creer que Dios no te habla y que Dios no se comunica y que Dios no se mueve a través de carismas en aras de comunicarse contigo, y te va a tratar de mantener ahí en la completa ignorancia, en la falta de crecimiento, muchas veces porque a veces el diablo no solo ha convencido a la gente de que Dios no se comunica, ha convencido a la gente de que Dios se comunique es malo. Dentro de la iglesia han pasado esas cosas. Amén. O sea, no menosprecies la comunicación sobrenatural de Dios contigo. Cosas como, cada uno de nosotros ha tenido esta impresión: Dios me está hablando. Siento que Dios quiere que. Y ese tipo de comunicación puede venir a través de la propia escritura. Ese es súper. Cuando tú estás leyendo la Biblia, y algo en la Biblia, incluso hay una palabra para eso, se le llaman rema, y algo en la Biblia puede estar hablando de hace miles de años, cuando no sé quién sacó una espada y fue y cortó. Sin embargo, eso que fue escrito, fue dicho por Dios hace cientos de años, un día, en un momento determinado, tiene algo que ver contigo. Y tú estás leyendo la escritura y de ahí salta como una vida, como una indicación, como una instrucción, como una palabra de Dios para tu vida. No menosprecies eso. Pero puede surgir a través de un hermano. Tú puedes estar en una situación y un hermano venir así de la nada, encontrarte en la calle y tener una conversación y decir: caramba, qué raro que este tema se trató. Él no lo sabe, pero tú sí lo sabes. Y después te vas para un televisor, que si le pones el televisor y sale un tema allí, un ministro, algo de eso, y dices: qué casualidad. Sí. No menosprecies eso. Pero puede ocurrir aquí en la congregación. Dios puede usarme a mí, y eso está mucho en dependencia de otra vez del aprecio que tú tengas hacia los líderes que Dios ha puesto. Pero el Señor puede usarnos a nosotros, y puede estar usando incluso en este mismo momento para comunicarle algo a tu vida, y no nos menosprecies. Pero aún así, voy más allá, existen dones de comunicación sobrenatural, y uno de ellos es el don de la profecía. Yo no soy cesacionista, yo soy continuista o continualista. Los cesacionistas son una rama del cristianismo que piensa que los dones se acabaron. Yo no creo en eso.
Yo creo que es una mala interpretación de una incorrecta doctrina que roba al pueblo de Dios de algo tan maravilloso como son los dones espirituales, que están desarrollados en 12, 13, 14 de Corintios y en Efesios 4 y en otros lugares más. Está muy extraño que Dios haya escogido 4 o 5 capítulos para desarrollar algo que ya no existe o que ya no es para nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, el don de la profecía, y hay hermanos que tienen ese don de la profecía, no lo menosprecien. En la Biblia vemos, ya se lo hemos visto, que habían hasta muchachas con dones de profecía, eran visiones y profetizarán, ¿se acuerdan? Joel 2. Amén. Entonces, no dice la advertencia bíblica, no menospreciéis las profecías. Amén. No menospreciéis la conversación, lo que Dios te está diciendo. A mí, yo les he contado a ustedes que a mí Dios me ha hablado a través de profetas. Y sabe que a veces el profeta es un poco loco, porque hay que estar loco para tener esa audacia del profeta de acercarse a una gente y decirle ciertas cosas. No todo el mundo se mete en eso. Y yo no estoy abogando para nada en, digamos, a voz y en cuello en una iglesia, soltar una profecía sobre algo muy personal de una gente y exponerlo delante de todos. No es eso lo que me estoy hablando, me estoy refiriendo. Pero la Biblia en Corintios 14 se habla de una especie de profecía que revela lo que está en el corazón de la gente. Y yo no, otra vez, no abogo porque un profeta haga eso público, pero hay momentos en que un profeta sí puede ir a tu vida y decir: el Señor ha puesto en mi corazón que hay esto y esto y esto y esto en ti, porque tú tienes esta. Y a veces los profetas son desestimados porque hay gente. Yo voy a hablar de los dones en otra oportunidad, lo tengo hace rato, tengo en el casquillo ese, en el cargador. Estoy dejándolo que se cocine un poquito. Pero lo que yo te quiero decir, a veces el profeta es así como lo que es lo que está hablando bobería. No menosprecies. Amén. A mí los profetas me han hecho, como yo creo en eso, a mí los profetas me han hecho cosas tremendas. Un día yo estaba hablando un día yo estaba en una congregación y un profeta, estaba yo con una camisa roja y me dijo: yo tengo una palabra para el joven aquel de la camisa roja. Y yo me quería quitarme la camisa en ese momento. Pero ¿sabes lo que me dijo? Te voy a decir la profecía, que solo yo la entendí. La profecía fue: dice Dios, otra vez, esto es para su gloria, que tú eres un David con la armadura de Saúl. Suelta esa armadura que no te hace falta. Yo sabía de lo que me estaba hablando en ese momento, eso fue hace años. Suelta esa armadura de Saúl que no te hace falta. Eso fue una palabra profética. Fue una cosa. Y a lo mejor la gente se quedó así. Yo tengo un amigo que lo escribió. Ese día estaba un amigo conmigo ahí. Estábamos en un retiro en Dallas. Y él agarró y escribió eso. Y cuando se acabó el culto, me dijo: mira, con hora y todo. Y Dios me ha hablado por profecía a través de pruebas. Una vez mi esposa por poco le da un ataque porque en medio de una prueba vino Dios y me dijo que iba a haber más pruebas. Y mi esposa dijo: ay no, pero ya no más. Y vinieron más pruebas. Pero siempre fue una palabra de victoria, de que íbamos a salir, etc. Entonces, no. ¿Y qué me sostuvo a mí en todos esos momentos? Que yo no menosprecié eso, porque si no hubiera tenido capacidades, no hubiera tenido categorías para enfrentar lo que me estaba enfrentando. Pero si Dios me habla, y si Dios me da palabra de esperanza, y si Dios me profetiza sobre cosas que solamente yo sé, o sobre cosas que tienen una interpretación sobrenatural para mi vida, yo voy a poder enfrentar la vida mejor. Es más, yo voy a ser edificado, porque para eso son los dones. Entonces, y yo me he detenido en el uso de la profecía o del profeta como un don del Espíritu Santo. Pero a veces Dios se comunica contigo a través es más, la mayoría de las veces Dios se comunica contigo a través de la sencillez del mensaje. Amén. O de alguien.
Entonces, esas sensaciones de, repito, porque yo puse dos frases que ilustran muchas veces cómo nosotros percibimos el que Dios nos está hablando. Y decimos cosas como, Dios me está, lo decimos, ¿no? Pastor, yo siento que Dios me está hablando sobre taca, taca, taca. O digo, pastor, yo siento como si Dios quisiera que, taca, taca. No menosprecies. Amén. Y sin embargo, eso de la profecía ahora viene directamente en el versículo 21 con un contraste. Vamos a leerlo. Dice el versículo 21. Dice, no menospreciéis la profecía. 21. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Ahora te voy a poner un poco en tensión con lo que acabo de decir. Porque el cristianismo es así. La sabiduría de mantener en equilibrio y en balance y en tensión cosas que aparentemente se contraponen y no se contraponen. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que no seamos fáciles. Es examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo. No seamos fáciles. Pastor, ¿fáciles sobre qué? No seamos fáciles con respecto a todo lo que el hombre dice. ¿Cuántas doctrinas y movimientos y cosas nuevas andan por ahí? Algunas de ellas, si tú eres una persona con un mínimo de coeficiente intelectual, coeficiente bíblico intelectual, tú oyes ciertas cosas y tú te puedes por lo menos hacer esta pregunta: ¿y eso de dónde lo sacó? ¿Y eso de dónde salió? Pero tú puedes decir también, ¿forma esto parte de la cultura cristiana por las edades? Porque el cristianismo ha creado una cultura ya. Hay cosas que nosotros podemos definir, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día personas que son especialmente hábiles en encontrar en la Biblia, en la Escritura, justificación para ciertos pecados. Pero tú puedes decir, ven acá, ¿ha sido esto parte de la cultura de la iglesia? ¿Cuándo la iglesia predicó semejante mensaje? ¿Cuándo los padres, porque tenemos padres y líderes y fundadores de la iglesia, ¿verdad? ¿Fue este el criterio de Pablo? ¿Fue este el criterio de San Agustín? ¿Fue este el criterio de Lutero? ¿Fue este el criterio de Calvino? ¿Fue este el criterio de Zwingli o de Spurgeon? ¿Fue este el criterio de todos los grandes? Tú puedes tener una información. ¿Cuándo la iglesia predicó esto? Y identificar cosas que, mira, hermano, examina lo que el hombre está diciendo. Hay mucha gente, no tengo miedo de decir esto, porque aquí voy a ofender a alguien, pero bueno, allá va. Hay mucha gente que les encanta Joel Austin, ¿verdad? La ley Kuchel. ¿Alguna vez tú has sometido a examen lo que ese hombre predica? Lo voy a dejar ahí. No, pero pastor, él dice cada cosa, dice cada verdad. Ok, tú quieres retener una buena idea, una buena enseñanza. Hasta del Papa a veces uno aprende. ¿Sabes que el Papa tiene una frase que a mí me encanta? Y no estoy... Cuidado, cuidado. Pero bueno, el Papa tiene una frase que dice: la paz del corazón es el corazón de la paz. ¿Qué cosa más interesante? La paz del corazón es el corazón de la paz. Interesante. Eso es algo bueno que yo retengo. Mira, ¿verdad? Claro, yo sé que trae la paz al corazón. Yo creo que él también lo está diciendo en ese sentido. Pero yo sé quién trae la paz del corazón, ¿verdad? Entonces yo puedo retener eso. Pero con respecto a todo esto, yo siempre he tenido que lidiar en iglesia donde hay una pila de fanáticos de Joel Austin, de Cash Luna, de Joyce Meyer, de todas estas cosas. Y yo digo, esto es libertad, do whatever you feel. Have you examined what they said? Pero alguna vez, cuando tú revisas la historia de la iglesia, ¿han habido personas con ese tipo de mensajes también? La iglesia está basada sobre ese tipo de mensaje. Por ejemplo, ¿quién nos ha dicho, de dónde nosotros hemos sacado que el cristianismo se trata de ser feliz y de no sufrir? Wow. A ver, ¿de dónde nosotros hemos sacado que el cristianismo se trata de ser happy? I just want to be happy. I like to
be happy. Estos son los muchachitos, esta cultura de ahora que a veces uno dice, Dios mío, cómo van a sufrir en la vida, ¿verdad? Porque cuando la vida venga como un camión de 18 ruedas sobre ellos, cuando los biles y el IRS y las deudas y la internet con toda su contaminación y la rebeldía de los hijos y los problemas matrimoniales, cuando todo eso venga como un camión de 18 ruedas sobre ellos, ¿con qué lo van a enfrentar? Con being happy. Amén. Amén. Y nosotros nos reímos porque ya estamos ahí, ¿verdad? Los mayores saben que la vida no es así. Las personas más mayores aquí saben, ya tienen una sabiduría elemental de la escritura y de la vida. Y uno que más o menos está en el medio también se va dando cuenta que ya la vida no es así. Pero hay gente predicando eso. Por ejemplo, hay gente predicando que tú estás bien con Dios si tú eres rico y tienes mucho dinero. Y you buy to that, tú compras ese mensaje. Sin pensar, por ejemplo, que esa idea ni siquiera es viable desde el punto de vista social. Porque como yo dije un día, si todos fuéramos prósperos y todos fuéramos adinerados, la basura llegaba al techo. Que hay una sabiduría de Dios en todas las cosas en la vida. ¿Verdad? Que hubo cristianos esclavos, hermano. ¿Qué pasó con ellos? ¿Estaban mal? No me mire así, hubo cristianos esclavos. Hubo cristianos enfermos. Dicen que Juan Calvino, que es uno de los cristianos más grandes que ha pisado esta tierra, escribió toda su teología y todas las cosas que escribía con unos tremendos dolores de espalda y de cabeza, padecía de la columna y padecía de migraña. Ay, pastor, es que usted ya me está poniendo el cristianismo muy depresivo. No, pero el cristianismo no se trata de eso, el cristianismo se trata de Dios. Dios no está interesado tanto en que nosotros seamos felices como que seamos santos, ¿verdad? Y ahora te voy a decir algo, la mayor felicidad que el hombre puede experimentar, esa felicidad que nosotros vemos que es intermitente, hay momentos que estamos bien, momentos que hay situaciones, pero la mayor felicidad que uno puede experimentar, la experimenta cuando uno es fiel a Dios. Porque la fidelidad a Dios y la limpieza de carácter le evita a uno una cantidad de dolores de cabeza que contribuyen al bienestar de uno. Por eso un psicólogo dijo también, hablando de retener lo bueno, un psicólogo dijo, do good and you'll feel good. Es verdad. Haz el bien y te vas a sentir bien. Ponte a pensar qué cosa mala jamás te ha traído felicidad. Puede que temporalmente, como si fuera un cebo, como si fuera una carnada para traerte algo, pero una vez que tú muerdes esa cosita que parece que es rico, te encuentras con un anzuelo metido hasta lo profundo del cielo de tu boca. Para seguir usando the fish analogy. Amén. Amén. Entonces examinemos todo. Mira, me he detenido ahí, no sé por qué. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Que sea Jesús tu riqueza. Amén. Siento por decir en riqueza y en pobreza, casi como el matrimonio, ¿verdad? Que sea Cristo quien tú confías. Que sea Cristo el Señor de tu vida. Amén. Que sea Cristo el Señor en momentos difíciles, en momentos de enfermedad. Hemos estado conversando en una visita sobre eso con una hermana de esta iglesia. Hermano, te voy a decir algo. Todos nos vamos a enfermar de algo. Porque Billy Graham fue un gran siervo de Dios y aún Billy Graham envejeció, se enfermó, estuvo en una cama y murió. Y probablemente murió la muerte del justo, que es la muerte esta que uno se cuesta y cierra los ojos y ya, porque confió en el Señor al final. Tú estás puesto en esta vida, no para amar la tierra esta ni las cosas aquí, y eso lo vamos a ir entendiendo, porque con la vejez ya nos damos cuenta que realmente lo importante son un poquito de cosas y un montón de otras, las que le dimos importancia realmente no lo eran. Amén. Eso tiene la vejez, la sabiduría, y por cierto, personas mayores, personas ancianas deberían transmitir esa sabiduría a los jóvenes. ¿Cuántos han llegado a su vejez para darse cuenta, por ejemplo, que una de las cosas más importantes de la familia
¿Cuántos hombres trabajadores, workahólicos, mujeriegos, amigueros se han dado cuenta al final de la carrera? Caramba, debía en vez de andar con mi amigo tomando cerveza en la esquina, debía andar con mi hijo en un parque enseñándole a jugar pelota. Caramba, en vez de estar trabajando 17 horas al día para ganar 3 o 4 dólares más, para ponerle granito a la cocina, debía haber agarrado eso y irme con la familia para un crucero. Amén. Amén. Oh, pastor, pero hay que trabajar. Sí, claro, hay que trabajar, pero también hay que amar a la familia, hay que amar, porque al final todo eso se desmorona. La mayoría de nosotros, el monumento de casa que compramos, la vamos a vender y nos vamos a ir para un proyecto, para una casa de esa de ancianos, que definitivamente está lo más bueno ahí, eso y todo. No, pero se la voy a dejar a mis hijos. Probablemente mis hijos no quieran vivir en esa casa, porque ya está muy vieja, porque el barrio está mal, porque it's not cool living there. Maybe not, ¿eh? Porque aquí en Miami todo está tan caro que ojalá tuviera yo un tatarabuelo que hubiera dado una casa. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no seamos fáciles, cuidémonos de los errores. Quiere que te diga, los reformadores tenían una frase, le llamaban las 5 solas. Sola gracia, sola fide, no me acuerdo qué era sola Dios, gloria, etc. Pero tenían una que era sola escritura. Sola escritura. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Y ojalá tuviera yo más tiempo. Esto es suficiente y esto es tremendo detector de errores. Amén. Amén. Si tú lees, si mal no recuerdo es Hebreos 11, puede que esté equivocado, pero si tú lees Hebreos 11, el de la fe, tú vas a ver 2 caras de una misma moneda en cuanto a vivir por fe. 2 caras, ¿vale? Las 2 pueden tocarnos a cualquiera. Una de ellas o hasta las 2. Eso se lo dejo de tarea. Amén, amén. Vivimos, hermanos, en tiempo, no seamos fáciles, vivimos en tiempo donde hay mucha gente predicando humanismo contra la gloria de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que es el humanismo? El humanismo es esa corriente que lo ha permeado todo, lo ha permeado a la iglesia. El hombre esto, el hombre es aquello, el hombre tiene, el hombre decide, el hombre se salva, el hombre es el que hace, el hombre es rico. Y tú y yo fuimos creados no para nosotros mismos, ni para otra persona. Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Es más, lo más terrible que puede hacer un hombre es poner en el lugar de Dios a otro hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y los cubanos sabemos mucho de eso. Porque yo le voy a decir algo. El paganismo, uno de los paganismos, y la historia contará eso. La historia no lo va a contar porque la historia es humanista y va a poner eso. Pero uno de los más grandes paganismos modernos que se ha vivido ha sido, ya ustedes saben qué cosa, el entronamiento que hicimos de un hombre que hasta canciones le cantábamos, que lo adorábamos, que pensábamos que era el que más sabía, que era el más inteligente, que era invencible, que era invicto, que estaba en todas partes y hacia todas partes va, que era como Dios. Y yo no estoy diciendo lo que dicen, no, esos son ustedes, yo me fui, no, lo que sea, lo que se quedaron o lo que eso fue un paganismo tremendo. Y el hombre repite esa historia. Yo siempre he dicho, cuidado con esa obsesiva adoración de los hombres y de los líderes políticos, porque empiezan a acercarse al paganismo, al fanatismo hacia un ser que es igual que tú. Amén. Y que Satanás va a capitalizar en ese sentimiento. Llegado el momento, escúchame bien, llegado el momento, Satanás va a capitalizar en ese sentimiento pagano de adorar a un hombre y nos va a dar, ¿sabe quién? Al anticristo. Usted admire hombre, Pablo es de admirar, pero no adora a nadie, ni el propio Pablo aceptó adoración. No adora a ningún hombre. Y te voy a decir algo. Evita también la autoadoración. Porque todos nosotros, queridos hermanos, tenemos esa capacidad de adorar a otra cosa, otro hombre.
Pero todos nosotros también tenemos una infinita capacidad de adorarnos a nosotros mismos y de ser nosotros nuestros propios dioses. Y hay un mensaje que tap into that. Tú eres esto, y Dios te va a hacer esto, y Dios te ama, y tú eres un esto, y tú fuiste creado para aquello, y tú. En vez de decir Dios, es como si Dios te hiciera, como si Dios no pudo impedir hacerte a ti. Porque no era feliz Dios si no te hacía a ti. ¿Sabes? Hay un mensaje así. Hay un mensaje que pone a Dios como el ser más infeliz del mundo. Therefore, He had to create man. ¿Entendieron eso? Dios estaba tan infeliz en su eternidad que tuvo que crear al hombre. Y Dios ahora no es feliz sin el hombre. ¿Verdad? Por eso digo, cuidado con humanismo versus gloria de Dios. Ponga siempre la gloria de Dios por delante. Yo no soy nadie, Señor. Grandes reyes, como el rey David decía, yo soy un perro muerto. Y ese sí era un rey, ¿verdad? Y ese era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él decía, yo soy un perro muerto. Pablo decía, lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Quiénes éramos nosotros? Lo vil y menospreciado del mundo. O sea, yo prefiero morir, y prefieres tú igual, hermano, morir pensando de mí. Bueno, la Biblia dice que ya cuando uno está enfermo tiene que tener cierto criterio de uno, porque Dios lo restaura a uno la imagen verdadera, la imagen de Cristo Jesús. Pero es bueno morir siempre considerando a Dios lo mejor de todo, el tesoro más grande, y vivir agradecido porque Él nos escogió. Me viene el tiempo río. Bueno, me quedan 2 puntos. El otro es la familia cristiana rechaza el mal. Miren lo que dice el versículo 22. Eso lo vimos ahorita, no me voy a detener mucho. Dice, absteneos de toda forma. Me gusta esto. Absteneos de toda forma de mal. ¿Por qué? Porque el mal se disfraza y toma forma. Uno tiene que estar velándolo. La iglesia de Dios tiene que identificar el mal y rechazarlo, que viene con formas. ¿No verdad? A veces uno quiere decir algo y uno lo empieza de esta manera. Dice, mira hermano, yo te voy a decir esto con mucho respeto, pero... Hermano, sabes que yo te amo y te adoro, pero... ¿Qué dice la Biblia? Que yo tengo que en la mente... yo tengo que... ¿cuál es la motivación? No quiere decir que tú te calles, no digas las cosas, ¿no? Pero ¿cuál es la motivación? ¿Mi motivación es herir, hacer daño? ¿O yo quiero edificar? Si de verdad yo quiero edificar, hay estas formas para hacer las cosas y decir las cosas. ¿Amén? Amén. Ahora, mire, voy a decir esto. Nada más voy a decir esto. Escúcheme bien, porque lo voy a decir en una oración y me voy a mover hasta el próximo. Dice, mire, el mal bonito, inteligente, solvente, político, social, psicológico, sigue siendo mal. Absteneos de él. Lo repito, el mal, aunque sea bonito, inteligente, solvente, político, social, psicológico, sigue siendo mal. Absteneos de él. Identifícalo y recházalo. Y por último, activan el obrar de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dice en los versículos del 23 al 24. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, un desprendimiento del mundo y entrar en una vida nueva y victoriosa, preservada del mal. Cuando uno practica estas cosas, cuando uno como familia de Dios tiene estas cosas como valores, uno va experimentando, porque el Espíritu Santo está en uno, no está apagado, está obrando, uno va experimentando un desprendimiento del mundo. Y de verdad comienza uno a observar esta vida nueva. ¿Sabe que a veces es difícil decirle a la gente, cree en el Señor Jesucristo y te da una vida nueva? Porque generalmente la gente quiere creer ahora y tener la vida nueva mañana. Y entonces uno quisiera explicarle, espérate, porque generalmente lo que pasa, y esta es mi lucha, la de los pastores, pero es así. Cuando una gente viene adelante a aceptar a Cristo como Salvador, si lo hace
de verdad, porque hay quien lo hace por emoción. Por eso antes no se hacía este llamado, hoy en nuestros días lo hacemos, está bien. Pero mucha gente viene por emoción, pero el que de verdad vino contrito y arrepentido ante la presencia del Señor, tú les dices, confía en el Espíritu Santo, que es el que va a cambiar. Y a lo mejor esa gente vino con un montón de cosas, de adicciones, de problemas, qué sé yo, y viene porque quiere de verdad una vida nueva. Y tú le dices, el Señor te va a cambiar, el Señor te va a cambiar. Pero no es mañana. Él va a salir de ahí y va a tener que empezar un proceso de ajustes pequeños. Algunos van a tomar tiempo, algunos van... No es mañana. Para eso es la familia cristiana. Ven el punto de lo que estoy diciendo. La familia cristiana es la que te va a ayudar. La familia cristiana que tiene estos valores va a hacer que el Espíritu Santo, y tú siendo parte de ese gran proceso en el que estamos todos, comiences a observar con tiempo, dale tiempo al Señor, el surgir de una nueva vida en ti. La capacidad de resistir pecados y de salir en victoria sobre cosas que antes no tenías victoria. Amén. Entonces, desprendiéndote del mundo, entrando en una vida nueva, victoriosa, preservada del mal. Y eso dice aquí. ¿Tú sabes por qué yo sé que eso va a pasar? Porque es una promesa de Dios. Dice, fiel es el que lo dice, el cual también lo hará. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora eso, queridos hermanos, en la familia cristiana está la vida, está el poder de ser convertido en una persona diferente. Aleluya. ¿Tú has visto esos grupos donde la gente se siente, hello, my name is Rafael, I'm an alcoholic, ay, Rafael? No digo que eso sea malo, pero fíjense que eso usa también la fortaleza de la familia o del grupo para ayudarte a superar algo, ¿verdad? ¿Cuánto más? Esta familia que no solamente usa el poder de la voluntad, esta familia que usa el poder de Dios para ayudarte a superar cuestiones de la vida vieja y de la vida pasada. Amén, hermano. Amén. Entonces dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Por eso esta familia tiene un valor. Es bueno, yo quiero decir que si tú perteneces a Alcohólicos Anónimos, a cualquier otra, ya eso es bueno, sigue yendo. Eso es una familia que te ayuda también. Eso fue una gran idea, poner gente con mismos problemas, ayudarse unos a otros. Pero te voy a decir, la mejor familia de la que tú puedes ser parte es la familia de Dios. La familia. Así, chiquita, la familia cristiana te va a ayudar. La familia cristiana se va a intermezclar con el poder del Espíritu Santo y poco a poco tú vas a ver la nueva vida en ti. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, la fe es la que acciona la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todo es fe. No hay nada en el reino de los cielos que funcione sin fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Me gusta lo que dice ese texto. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. O sea, es necesario que el que vaya ahí a la 36 y la 7 crea que ahí está el fresco y más. Si no, yo tengo que creer que ahí está. Si es ahí donde está, creo. Yo tengo que creer que está ahí. Sí. Cuando yo salgo en mi carro y voy a comprar, yo creo que está ahí. Creo que hay tal cosa como fresco y más, ¿verdad? Así mismo, esto es lo que quiere decir. Que cuando tú empiezas en esta relación, uno tiene que creer que existe tal cosa como Dios. Amén. 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 Esa es la fe. Entonces, hermano, esa es la familia cristiana. Esa es la familia cristiana que queremos, ¿verdad? Y esa es la familia cristiana. Pero fíjense que interesantemente, muchas de estas cosas están puestas desde el punto de vista individual. Porque ¿quién hace esta familia cristiana o este trocito de la familia universal de Cristo que es Buenas Nuevas? ¿Quiénes son los que la hacen? Nosotros y Dios. Hay dos componentes esenciales que no son ni los bancos, ni esto, ni la pizarra. Y quitémonos todas esas boberías de la mente. Quienes hacen la familia cristiana eres tú y Dios. Nosotros y Dios. Amén. Entonces,
Estas cuestiones no son para el de la esquina, o para el que está sentado en el banco enfrente, o para la hermana fulana, o para el hermano esperancero. Estas cuestiones son para cada uno de nosotros. Para mí, para ti, para el anciano, para el joven, para el líder, para el miembro, etc. Amén, hermano. Bueno, vamos a orar.